ese tiempo del estudio en las manos del Señor para que el Señor sea el que nos hable. Vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta noche. Permite que podamos en este momento aprender de tu palabra. Y mi Dios, gracias, porque podemos estudiarla, Señor, y con toda libertad poder aprender, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poder ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos 13, entonces, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, estamos viendo cómo el amor se manifiesta en la relación con nuestro prójimo. Aquí en Romanos capítulo 13, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, leemos este pasaje. Dice: no debas nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Decíamos al principio, en los viernes anteriores, que aquí la Biblia resume toda la ley. A los 10 mandamientos está resumido en esto, de cuando uno ama al prójimo ha cumplido la ley. En el versículo 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Y es interesante porque veíamos en los 2 viernes anteriores de que en el versículo 9 veíamos que el amor rechaza el adulterio, porque uno no puede decir que ama a una persona y engañarla con otra. O sea, son dos cosas ilógicas. Pero ahora empezamos a ver la segunda frase que está ahí. Dice también: porque no adulterarás, dice no matarás. Y el no matarás ha sido controversial, porque es claro que la Biblia lo menciona allí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, entre los 10 mandamientos, Dios dice: no matarás. Pero algunos preguntan: ¿qué pasa en la guerra entonces? ¿Qué pasa en la guerra? Bueno, de hecho en la Biblia hay varios pasajes donde Dios ordenó, ¿verdad?, la guerra. En algunos momentos, en algunos pasajes incluso Dios es tan severo, llega hasta el punto de ordenarle a Saúl, por ejemplo, que vaya contra los amalecitas y destruya todo, animales, todo, no debe quedar ni ancianos, ni niños, nada, todos. Y a veces uno, es complicado, digamos, entender. De hecho, yo recuerdo a una persona que estuvo en un momento en el ministerio y este tipo de cuestiones lo alejaron de las cosas de Dios, porque él decía: es imposible que Dios, Dios que es un ser amoroso, ordene el ir, por ejemplo, y destruir a todo lo que exista. Ustedes recuerdan que incluso cuando Saúl regresa y lo descubre Samuel, que trajo los animales más gordos, que cuando Samuel lo encuentra, él le dice: has desobedecido a Dios, porque Dios había dicho todo. Y uno pues puede justificar, como Saúl justificó en ese momento, que el pueblo había traído de lo más gordo para ofrecerlo a Jehová. Y él le dice: es mejor la obediencia que el sacrificio. Entonces, en ese punto, digamos, cuando hay, por ejemplo, una guerra, también se justifica. En ese momento, pues en la guerra uno no hay una cuestión de juicio contra la persona que le quita la vida a otra persona. Pero cuando Dios habla de no matarás, es bien específico cuando se aplica esta situación. Porque muchos han aplicado esta situación de no matarás, y se ha hecho un debate sobre la cuestión de la pena capital. ¿Debe el cristiano apoyar o no la pena capital? Y claro, uno puede discutirlo y podemos llegar a conclusiones diferentes, pero es bien importante que vayamos a lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículos 8 al versículo 12, Santiago 2. Es bien importante que entendamos que así como Dios le da importancia a la cuestión del adulterio, y que el adulterio tiene que ser penalizado según Dios lo establece, aquí en Santiago capítulo 2, en el versículo 8, Santiago vuelve y toma el concepto que Pablo menciona aquí en Romanos 13, y para Santiago nos quiere hacer entender que para Dios todos los mandamientos son iguales. No podemos decir: yo no adultero, pero a lo mejor caigo en la categoría de matar. Porque más adelante el Señor Jesús dice que no solamente tienes que, cuando la provisión se da, no solamente se da cuando uno hace el acto de matar, sino que aún ya el odio, el detestar a una persona ya se convierte como un pecado. Y en versículo 8, Santiago capítulo 2, versículo 8,
dice el apóstol Santiago, si en verdad cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado. Y quedan convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, uno no puede decir qué mandamientos obedecer y qué no. Tanto el adulterio es pecado como el asesinato. Yo sé que a lo mejor nosotros decimos, bueno, yo nunca he matado a nadie, pero Santiago nos lleva al punto de entender que a veces uno dice, no hago esto, pero como que esto me justifica si hago lo otro. Para Dios no se trata de eso. Todos los pecados, cualquier violación de los mandamientos es pecado delante de Dios. Ahora, en Génesis capítulo 9, que es la base realmente donde Dios establece la pena capital, en Génesis capítulo 9, Dios es bien severo en este sentido. Vamos a ver varios pasajes donde el Señor de una manera como que cataloga o hace una división de razones o de situaciones en las cuales una persona puede asesinar a otra y no necesariamente ser juzgado por Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en cuanto a eso, pero eso no justifica absolutamente nada. Génesis capítulo 9. Vean lo que dice ahí en el versículo 4. Génesis 9, 4. Cuando Noé sale del arca, él hace sacrificios, y entonces Dios hace un pacto con Noé, aquí en el capítulo 9, y dice aquí en el versículo 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. De hecho, este pasaje es la base para los testigos de Jehová, para decir que no se puede hacer transfusión de sangre. Pero aquí lo que está hablando es de comerlo. Usted no come a través de acá, usted come con la boca, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de comer, porque en ese tiempo existía la costumbre de tomar sangre. De hecho, muchas sectas satánicas tienen esta costumbre de beber sangre de animales o aún humana. Dice versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios establece acá que ningún animal puede matar a un ser humano, ni tampoco ningún ser humano puede matar a otro. Y Dios da la razón por la cual la vida humana es tan valiosa es porque cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces el ser humano no tiene la justificación de por qué quitarle la vida a otro. Pero entonces entramos en el debate, ¿qué pasa entonces con la pena capital? ¿Es que es justificada o no? Bueno, de hecho creo que estos días, creo que fue en Miami, mataron a un anglo, creo que él estuvo muchos años en la cárcel, no me acuerdo cómo se llamaba, como le habían puesto un nombre, porque él lo que hacía es poner como anuncios en los clasificados, en el periódico, de que había trabajo en su granja, y cuando la gente llegaba los mataba. Mató creo que a 3 hombres, y ahí el cuarto creo que se le escapó. Nada más lo hirieron, lo balearon y él logró llegar a un lugar y él presentó la demanda, entonces lo condenaron creo que a 3 penas capitales. Entonces lo mataron, creo que no tiene mucho tiempo de que lo mataron. Entonces es justificada una situación así. Muchos argumentan que la pena capital no es justa porque a veces se mueren también gente inocente. Pero ¿será, digamos, esa una justificación para que la pena capital no se aplique? ¿Qué piensan ustedes? En el momento en punto en que dice la Biblia que tenemos que obedecer las leyes, Ok. se supone que si apoyamos al gobierno, puesto por Dios, Claro. debemos apoyar lo que el gobierno está, o sea, lo que la justicia de ese gobierno impone. Ok. Personalmente, yo creo que hay personas que primero es un gran riesgo que estén libres Claro. y
calle, volvían a delinquir porque ellos querían. Claro. En la cárcel mataban a otras personas. O sea que en cualquier lugar, esta persona era un verdadero peligro. Nosotros consideramos que eran personas mejores muertos que va a seguir matando, porque esta persona no, de ninguna forma, aunque se le predique, aunque se no hay forma. Esa persona es digna de muerte. Ok, ahora es claro, como digo, los dos puntos son defendibles, el hecho de que la pena capital sea aplicada y que la pena capital se elimine. Es claro, hermano, que cuando, por lo menos en la mayoría de casos, cuando se aplica la pena capital, se aplica a una persona que le han investigado, su situación es bien probada. Creo que hay una artista que ha eliminado, creo, la pena capital en varias personas, porque piensan que eso es justificado. Pero yo pienso que uno de los problemas que se da es que muchas veces este tipo de situaciones uno los ve de lejos. Porque usted puede decir a lo mejor, bueno, la pena capital no es aplicable, claro, porque no te toca a ti. Pero ¿qué pasa cuando tú sabes de una persona que mató a alguien, por ejemplo, un familiar tuyo, un hijo tuyo? En ese caso, ¿qué tú dirías? ¿Cambiarías de opinión o dirías que la pena capital es justificada? Entonces, muchas veces depende de si me toca o no me toca el asunto. Pero el punto es que como cristianos uno no puede, digamos, dejarse llevar por opiniones personales. Dios dice aquí, no matarás. Ahora, cuando matas, dice Dios dice que la otra persona, la persona que mata, tiene que pagar con su vida. ¿Por qué? Porque para Dios cada ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. De hecho, cuando Dios dice, no matarás, lo hace de una manera general. Ahora, es interesante que Dios sabía que en algún momento iba a haber situaciones en las cuales puede ser que, no sé, un accidente, por ejemplo. Creo que hace poco apareció una noticia, creo que en México, de una señora que iba en la noche. Sabe que en la Ciudad de México hay zonas donde es oscuro, no hay tanta luz como acá. Y la persona iba manejando como a las 8 de la noche y de pronto alguien se le pone hacia frente y le dice que pare. Porque ella no se había dado cuenta, la muchacha no se fijó que iba arrastrando a una persona. Lo arrastró como 2 cuadras. Claro, lo mató, pues claro. Ella dice que no lo vio porque parece que la persona estaba acostada en el piso. No se sabe, ¿me entiende? La situación. Lo grave para ella en este caso fue que ella se fue del lugar del accidente. Entonces, eso es penalizado con 4 años, solamente porque se fue. O sea, hay una cuestión si fue culpa de ella o no. Solamente por haberse ido del lugar del accidente, ella le cae en 4 años de cárcel. Entonces, en esa situación, por ejemplo, ¿qué pasa? Fue un accidente. Entonces estaban las ciudades de refugio. Si usted va conmigo, por ejemplo, a Números capítulo 35, porque hermano, habían casos, y Dios presenta una serie de casos, pero hay cosas que cuando la persona las provoca de una manera intencional, tú dices, ahí no hay opción. La persona le quitó la vida al otro. La Biblia usa la palabra alevosía, es decir, con planificación. Pues. O sea, que lo hizo sabiendo lo que iba a pasar. Y fíjese, puede ser que la persona no lo haya tocado. Puede ser que la persona deseaba la muerte del otro, pero no lo toca. O sea, para decir, yo no fui el que lo maté, sino que usaba otros medios. Y Dios, siendo sabio y sabiendo cómo nosotros nos salimos de la tangente, dice acá en Números capítulo 35, versículo 15. Números 35, versículo 15. Vea cómo el Señor en este pasaje menciona específicamente algunos ejemplos de casos donde uno puede a lo mejor hacer una salvedad. Ahora, no es que la persona, digamos, que mataba a otro por accidente, podía ir por su vida libre como si nada hubiese pasado. Números 35, versículo 15, dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero. Dios había determinado que hubieran 3 ciudades a un lado del río Jordán y 3 ciudades al otro lado del río Jordán. ¿Para qué servían estas ciudades? Cuando una persona mataba a otra o provocaba la muerte de otra persona sin la intención de matarla, o sea que fue un accidente, la persona podía ir a esas ciudades de refugio. Y dice, estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, dice, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención.
Es decir, que no podía ir una persona que lo hizo adrede, que lo hizo provocando la muerte, no. Una persona que en un momento provocó la muerte de otro por un accidente. No, imagínense que están, por ejemplo, trabajando en una casa y por un error lo empuja y se cae. O sea, no era la intención. Entonces, en este caso, estaban las ciudades para que la persona que había provocado el accidente corriera a esas ciudades. Y ahí tenía que estar seguro. Ahora, dice en el versículo 18, dice, 17, dice, y si con piedra, perdón, estoy en el versículo 16, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. Es decir, que ya hay una cuestión de que fue accidente. Si él lo hiere con una herramienta de hierro, dice, es homicida. En ese caso no puede ir a esas casas, a esas ciudades de refugio, porque esas eran para que la persona que había provocado un accidente, pero aquí una persona que lo hizo adrede no podía ir, no lo podían dejar entrar. Ahora, ¿por qué las ciudades de refugio? Porque, hermano, normalmente en esa época, y pasa todavía ahora, que en nuestros países, que si usted mata a alguien, esa familia va a buscar vengarse. Entonces lo que buscaban es que la persona ahí en esa ciudad estuviera segura. Si la persona se salía de la ciudad, quedaba sin protección. Si lo encontraba cualquiera de la familia que había sido agredida, podía matarlo y sin ningún problema. Entonces aquí cuando una persona lo hacía con intención, tenía que ser muerta. Versículo 18. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Es decir, no es que si usted anda un palo, por ejemplo, y se le cayó en la cabeza, que lo va a matar. No, este es como el que usted le dio realmente con garrotazos. No, usted no vale excusa, sino es que su cabeza pegó contra mi garrote. No vale eso, hermano. O sea, aquí está hablando de alguien que lo hace con intención, o sea, no había excusa. Cuando una persona le quita la vida a otra, Dios establece claramente que la persona debe de morir. Ahí usted y yo podemos tener opiniones diferentes, pero la Biblia es clara. Mira lo que dice el versículo 19, perdón. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando le encontrare, él lo matará. O sea que Dios le daba la libertad a un miembro de la familia del muerto a que vengara la muerte. Pero mira lo que dice el versículo 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido por el aceite santo. Entonces para Dios era tan grave que Dios trata de explicar, porque cuando Dios dice no matarás, cualquiera de nosotros puede darle una interpretación personal. Pero dice, no, espérate, cuando es accidente, o sea, tú tienes que probar, no es cuestión de que la persona diga, fue accidente, no. La congregación tiene que servir como un juez para determinar realmente cómo fueron las situaciones. Porque hermano, si usted va a las cárceles, como alguien decía, todas las cárceles están llenas de personas que son inocentes. Mucha gente que es asesina dice, no, yo estoy aquí porque se equivocaron, se parecía a mí el asesino y me metieron acá. Pero Dios está hablando aquí de personas que lo hacen de una manera pensada, pues lo han planificado, intencional. Ese es el detalle. ¿Sí, hermano? ¿Y cuando es en legítima defensa? Bueno, esa es la misma cuestión. O sea, porque imagino que si usted ve a la persona que viene, en ese caso no es una cuestión que usted quiso. No, eso no es premeditado, no, porque de hecho cuando usted tiene que probarle, en este caso, en este tiempo, a la ley, de que fue en defensa propia. Ahora, es claro que hay que entender que en cada país, hermano, las leyes son diferentes.
Hay países donde la persona que provoca algo así es culpable hasta que se pruebe que es inocente. Y hay países donde la persona es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Entonces depende de cada situación. Hay países donde cuando usted, por ejemplo, está en su casa y entra un ladrón, y el ladrón va armado y lo quiere atacar a usted y usted se defiende, hay lugares donde usted paga. En Estados Unidos creo que pasó un caso así de que alguien se metió a robar en un lugar y el dueño estaba armado y le metió un balazo. No, pues el ladrón le metió demanda porque lo había atacado. Y mire, parece que el ladrón ganó la demanda. Entonces, a veces uno no sabe. ¿Se da cuenta? Entonces, hay cosas que uno no, cada país tiene sus leyes. Fíjese, por ejemplo, hay lugares, claro, hay lugares donde en Estados Unidos, por ejemplo, según entiendo, cuando hay una persona que va en la calle y le pasó un accidente, algo, y usted lo ve, y usted corre a ayudarle, usted tiene que tener cuidado. Porque la persona puede en un momento acusarlo de que a lo mejor usted le hizo algo. En Canadá, si usted no ha visto la nueva ley que hay en Canadá, usted tiene que ayudarlo. Esa es la ley. Usted no puede ver a una persona en crisis en la calle y dejarlo ahí. Usted tiene que ir y ayudarlo. Pone una persona que le dio algún, no sé, se desmayó en la calle, lo que sea, se cayó. Usted no puede dejarlo. Usted tiene la obligación de acercarse a la persona y llamar al 911. Ahora, usted está protegido porque la ley establece que usted debe estar ahí. O sea, la persona no puede decir, no, él me empujó, no puede decir eso, porque la ley lo obliga a usted. Puede ser que en lo contrario, si lo acusan a usted, que diga, mire, esta persona estaba ahí y se corrió, no quiso ayudar. Eso puede ser un delito. Pero en Canadá usted está en la obligación de ayudar a la persona que le pasa algo en la calle. ¿Por qué? Porque no es su culpa. Ahora, hablando de esta cuestión de la pena de muerte, es claro que Dios establece las salvedades en las cuales la persona puede salvarse de la condenación de ser asesinado. Pero es interesante que el Señor Jesús, cuando habla del mandamiento en Mateo capítulo 5, vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y el versículo 21 al 26. Jesús está hablando, el Señor Jesús nos está hablando aquí de la interpretación correcta de este mandamiento. Porque otra vez, vamos a ver otros versículos donde el Señor explica qué es lo que Él quiso decir cuando dijo no matarás. Y generalmente se refiere al acto de matar a una persona, quitarle la vida a una persona. Pero aquí en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26, dice el Señor Jesús, habla del hecho de que, digamos, nosotros no podemos tener pensar, digamos, que porque no hemos matado, no le hemos quitado la vida a nadie, por eso no somos culpables de violar este mandamiento de no matarás. Aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 21, el Señor Jesús dice, ¿oíste que fue dicho? No matarás. Versículo 21. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense que habla de la cuestión del enojo. Y en realidad alguien decía que hay una línea bien delgada entre el enojo y el acto de hacerle mal a alguien. Yo me recuerdo cuando éramos niños en esa época, teníamos unos 10 años quizás, que se armó un escándalo ahí cerca de la casa, porque habían dos vecinos que eran excelentes amigos, eran buenos amigos, todo el tiempo andaban juntos. Ellos se dedicaban a comprar ganado y revenderlo. Y cerca de la casa había un lugar, como un bar, algo así. Y esa noche se armó el escándalo porque no se sabe ni por qué, pero muchos dicen que fue por una tontería, por algo insignificante. Se discutieron y uno de ellos mató a su mejor amigo ahí frente a la demás gente. O sea, un momento de enojo.
Por eso Dios habla que cuando uno se enoja contra alguien, hermano, hay personas que el enojo lo controla tanto la mente que puede en un momento de perder la cordura y hacerle daño a alguien, a lo mejor sin querer hacerlo. Pero es tanto el enojo, es tanto el odio, el resentimiento que sientas a la otra persona. Por eso Dios prohíbe la cuestión del enojo, porque entre el sentimiento y el acto, la línea es bien delgada. Y claro, puede ser que la persona después que lo hizo se arrepienta, pero ya es tarde. Yo les he contado la historia de que contaba en una historia que leía, que había un hombre que había comprado su Mustang. Era su sueño comprar un Mustang con asientos de cuero y todo eso. Y dice que en un momento determinado él llevó a su niña de 5 años a la farmacia, tenía que comprar algo. Y él le dijo, quédate aquí, abrió las ventanas y entró rápido a la farmacia a comprar algo. Y cuando regresa, se da cuenta que la niña había encontrado ahí cerca de su asiento una navajita. Y a ella se le hizo divertido hacerle así a los asientos de cuero. Claro, cuando le hacía así cortar, el cuero se abría. Y a ella le pareció divertido que se abriera y él lo hizo sin ninguna mala intención. Pero cuando este hombre sale y ve su carro de ensueño, que la niña le cortaba los asientos originales, se enojó tanto que le pegó en sus manos con mucha violencia, enojado por lo que había hecho la niña. Entonces fue tanto el daño, o sea, era una niña de 5 años, fue tanto el daño que cuando la llevan al hospital, pues como que en un momento reacciona a lo que está haciendo. Cuando llevan al hospital, realmente el daño que le había hecho en las manos era demasiado. O sea, sus huesos estaban quebrados. O sea, es un niño, hermano. Si usted le pega a un niño de 5 años en los brazos y usted está enojado, no controla la fuerza. Entonces, el daño, aunque él le pedía perdón a la niña por lo que había hecho, pero ya el daño ya estaba hecho. Entonces, por eso Dios prohíbe, cuando Dios dice que ya el que se enoja contra su hermano ya es homicida, porque a veces la línea que divide el enojo y lo que es, digamos, el acto. Bueno, usted se acuerda del doctor Turcot. ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo movió a él a asesinar a sus bebés? O sea, ahogarlos. El enojo. El enojo de ver que la mamá de los niños ya no estaba con él y estaba con un novio. O sea, ¿qué culpa tenían los niños? Usted lo razona, no hay ninguna culpa en los niños. Pero el enojo era tan fuerte que para él justificó el hecho de hacer el acto de matar a sus bebés. O sea, si usted lo analiza en sus 5 sentidos, ¿quién metería al agua a sus niños y los ahogaría? Nadie, hermano. Pero en un momento de enojo, la persona puede hacer algo que a lo mejor después se arrepienta. Pero ya no puede deshacer lo que hizo. Entonces, por eso Jesús dice, ya el que odia a su hermano ya es homicida. Entonces, antes en el Antiguo Testamento era hacer el acto. Aquí en el Nuevo Testamento ya simplemente desearlo, o sea, ya estar al límite de hacer eso. Y mira, todos nos enojamos, pero aquí está hablando de un enojo que ya es extremo. ¿Sí, Giovanni? Ya es la ira, ¿sí, Giovanni? Sí, cabeza hueca. Claro, como algo insignificante. O necio. Cuando decimos hermano, ahí que dice su hermano, ¿a qué se refiere? ¿Al prójimo o al Sí, realmente tiene que ser una persona que está cerca de ti, porque es a cualquiera, ¿me entiendes? Es a cualquiera que tú le digas así, o sea, es una cuestión de, o sea, se te puede salir. Y a la luz de este versículo bíblico, ¿cómo vemos lo que fue enseñado en el Antiguo Testamento? Porque evidentemente aquí Jesús nos dice que es digno de muerte, o sea, será culpable ante el concilio. Claro. Y el otro quedará puesto al infierno, pero el infierno no es una justicia humana, es una justicia divina. Pero el concilio sí será culpable, pero ¿qué pasa? Culpable y se queda abierto. O sea, eso no invalida lo otro, ¿no? No, y es que hay que tener una cosa, cuando Jesús habla acá, hermano, está hablando de que el momento del enojo
de la ira, cuando tú empiezas a tratar a un hermano con falta de respeto, a veces, o sea, a veces se da que la situación de llegar al punto de quitarle la vida está ahí, próximo. O sea, ya hablamos de una persona que ya agrede al otro de una manera ya irracional. Y a veces cuando ya llega el asunto así de amenazar a alguien, mire, en un momento de enojo, la persona puede hacer algo que a lo mejor nunca planificó. Simplemente lo hace porque le sale en ese momento hacerlo, está la oportunidad. O sea, hay un momento de enojo que la persona ya no razona, ya no reflexiona lo que va a hacer. Ya no, mire, ayer apareció en la noticia y es ridículo. Uno dice, ¿cómo una persona puede dañar su vida por algo tan tonto? En la Ciudad de México, ayer pasó esta noticia, un hombre va en su camión y otro carro, eso es lo común en México, se le atravesó. Entonces este del camión saca la cabeza y le dice, oye, pues le dijo su grosería, oye, ¿por qué te me metes ahí? Este iba tan enojado, oiga, se bajó en la calle, salió de su carro, se fue a la calle y le metió varios balazos. Y se fue huyendo. Mire, por un reclamo. ¿Se acuerda hace algún tiempo aquí en la 15? Que iban dos carros. Iba un carro pues normal en la carretera y iba otro manejando y en algún momento el que iba adelante pues aceleró también y se fue. Pues este carro, el segundo carro, lo siguió hasta su casa y lo mató. Solo porque lo sobrepasó en la autorruta. Esos casos, así como ¿Sí? el que hablamos de el doctor Trucó, son dignos de muerte. Claro. Por supuesto que son dignos de muerte. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Que nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por la manera humanista que ve la gente, las cosas. Pero como cristianos, digamos, el Señor nos lleva aquí al entender que el amor jamás va a llegar al punto de matar a una persona. Pero el Señor está haciendo una advertencia, porque ninguno está exento de caer en una situación así. O sea, pasa aún entre cristianos. Ahora, el problema está que muchas veces la gente justifica las cosas. Para Dios no existe justificación. O sea, si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer daño. Si yo amo a mi prójimo, no voy a buscar el malestar de la persona. ¿Sí, Danilo? Voy a poner un caso que es excepcional. Uh-huh. Y en el caso de Rey David, ¿cómo queda eso? Bueno, es que otra vez vamos al punto de que en el caso del rey David, o sea, siempre la persona, Danilo, puede pedir el perdón. Y Dios te perdona. Pero yo creo que a través de David nos enseña un principio que es bien importante y que a veces como cristianos pasamos por alto. O sea, pone que David, él fue el que promovió o provocó la muerte de Urías. Entonces Dios lo culpa a él, porque él es el que provoca la situación. Ahora, es claro que Dios perdona a David, pero las consecuencias de las acciones de David no se quedan ahí. Es más, todo lo que David hizo, todo le pasó en los hijos. Su hijo viola a su hija, o sea, lo mismo que él hizo, porque él tomó a la mujer que no era de él, o sea, adulteró. Su mismo hijo le violó a todas las esposas que él tenía, y la violó pues, frente a todos. Era digno, ¿Sí? era digno David de que lo mataran. Claro. A lo que era digno. Sí. Claro. Ahora, claro, David se arrepiente, hermano. David se arrepiente. Ahora, uno de los problemas, digamos, que existe en el ser humano es que la mayoría de seres humanos no reconocemos cuando fallamos. Ahora, cuando Dios nos habla de que el amor rechaza el adulterio, cuando nos habla de que el amor rechaza el asesinato, Dios lo que está haciendo es una advertencia. De que uno no puede justificar ese tipo de cosas, decir que yo amo. O sea, yo no puedo decir que amo a mi esposa y le engaño con otra. O sea, yo no puedo decir que amo a mi prójimo, pero cuando no estamos en desacuerdo, yo le quito la vida. O sea, no puedo hacer eso. O sea, como cristianos, Dios espera que nos comportemos de una manera diferente. Sí, perdón. También que David, en ese momento para confrontar con su pecado, él no solo realiza que el pecado se cometió, sino que va aún más profundo, realiza que antes que fuera hecho, ya había pecado en él, realmente va mucho más allá, con una enseñanza así la David que no se ve. Creo que es normal
Y es que esa es una realidad que a veces nos cuesta entender, que el pecado está ahí, hermano. O sea, y la advertencia está porque ninguno de nosotros está exento de caer en una situación así. O sea, en un momento de enojo podemos hacer algo que a lo mejor en nuestros 5 sentidos no los pensamos. Ahora, para el próximo viernes le queda la tarea. ¿Cómo debemos de tomar los cristianos la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. No vamos a ir ahora porque ya me sonó la campana, entonces vamos a orar. El próximo viernes lo vemos, ya el próximo viernes discutimos el próximo viernes. Nada más investíguenlo. El talión está allí en Levítico 24. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a que podamos, Señor, controlar nuestro carácter y podamos no llegar a un punto de hacer daño a otras personas, Señor. Te damos gracias en esta noche. Y te pedimos, Señor, que al recoger las ofrendas, Señor, sea para glorificar tu nombre también, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.